Todo comenzó el 7 de octubre cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a más de 200 más. Posteriormente, Israel bombardeó la franja de Gaza a gran escala y puso bajo escrito asedio, matando a más de 4.000 personas. Esta es una noticia la cual te recomendamos ver hasta el final y descubrir qué está pasando en medio del Oriente y las masacres de civiles. Aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te gusta nuestro video. También suscribirte si quieres ver más contenidos como este a futuro. Sería una gran ayuda. Ahora sí, continuamos. En el mundo moderno, Israel es un estado de Oriente Medio creado en 1948 por una resolución de las Naciones Unidas que dividió el mandato británico para Palestina, que surgió tras la partición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial en el territorio judíos y árabes. Sin embargo, Israel también es una nación judía semita y su civilización se remota a tiempos antiguos. Israel es el hogar de más de 9.000 millones de personas, casi el 74% de las cuales son judías. 8 de cada 10 son indígenas y casi el 20% son judíos de otros continentes. Los árabes israelíes construyeron el 21% de la población, mientras que otros grupos representan poco más del 5%. Jerusalén es la sede del poder israelí y Tel Aviv en su centro económico. El gobierno está encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Oficialmente hay un presidente llamado Isaac Herzog, pero su cargo es ceremonial. El país es una potencia económica, tecnológica y militar en Medio Oriente, pero gran parte de la historia del país ha estado marcada en el conflicto con Palestina y sus vecinos árabes. Los principales obstáculos de la paz incluyen el estatus de Jerusalén, el destino de los refugiados palestinos y sus descendientes, los asentamientos judíos en los territorios palestinos y los ataques de grupos militares islámicos. Capacidades de Hamas. La inteligencia estadounidense estima que el número de combatientes de Hamas oscila entre 20.000 y 25.000, pero algunas fuentes dicen que el número podría llegar a 30.000 o más, con el apoyo de una decena de otros grupos militares en Gaza. Gracias a la propia iniciativa de Hamas y el apoyo de Irán, su poder de fuego también es impresionante. Hamas ha disparado miles de cohetes contra Israel y los expertos dicen que Israel ha disparado muchos más. Su arsenal ha crecido excepcionalmente a lo largo de los años, en gran parte de cosecha propia, dijo Joe Trusman, analista de investigación de la Fundación para la Defensa de la Democracia, con sede de Washington. Tienen cohetes que apuntan a áreas cercanas a la frontera de Gaza y los complementan con fuego de mortero. Tienen misiles de mediano alcance que pueden llegar un poco más lejos, dijo Trusman, a Voice of America, y son misiles de largo alcance. Dijo, podrían atacar grandes ciudades como Tel Aviv o Jerusalén. Los funcionarios estadounidenses también creen que Hamas tiene suficientes armas para desafiar a las fuerzas israelíes que intentan invadir a Gaza, incluidas armas pequeñas, granadas propulsadas por cohetes, sistemas portátiles de defensa aérea y misiles antitanques. Hamas también ha demostrado su capacidad para utilizar dispositivos aéreos, utilizando drones para atacar torres de observación militares israelíes. En su primer ataque contra Israel, también se cree que tiene drones capaces de atacar la marina israelí. Israel acusó a Hamas de utilizar drones submarinos en un ataque en 2018. Escudos humanos. Usan a hombres, mujeres y niños inocentes como escudos humanos. Trabajan en túneles debajo de las casas, destruyen hospitales y escuelas, dijo el viernes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby. Incluso crean barricadas para impedir el paso seguro de los civiles que intentan abandonar las zonas urbanas que se han convertido en zonas de guerra. Añadió Kirby. Los funcionarios del FBI repitieron las acusaciones y compartieron fotografías en las redes sociales afirmando que Hamas estaba bloqueado por las rutas de escape, por lo que funcionarios palestinos y algunos grupos de ayuda en Gaza negaron las afirmaciones, diciendo que las fuerzas israelíes dispararon indiscriminadamente y, en ocasiones, atacaron deliberadamente hospitales y escuelas. Otros expertos advierten que, a pesar de las acusaciones, muchos palestinos en Gaza se muestran reacios a irse por temor a no poder regresar nunca. Para muchos palestinos, este es el preludio de la nueva Nakba, afirmó Khaled El-Guindi, director de Palestina y Asuntos Palestinos Israelíes del Instituto de Oriente Medio, en referencia a la guerra en 1948 que obligó a cientos de miles de palestinos a abandonar sus casas. Seguido, conjunto al nacimiento de Israel,
No creo que sea posible en absoluto, dijo. Creo que hay un miedo similar en Egipto. Más de 10 años de conflicto. La guerra civil siria comenzó en 2011 con la primavera árabe, una serie de revoluciones a favor de la democracia en varios países islámicos. En ese momento, Siria estaba bajo una dictadura liderada por Bashar al-Assad, quien ordenó reprimir las protestas que pueden ser mayor democracia y oportunidades económicas y sociales. La fuerza de seguridad siria han arrestado y asesinado a cientos de personas. La represión violenta ha radicalizado la oposición política y social, creando muchos grupos rebeldes que luchan contra el régimen y entre ellos mismos para tomar el poder. Estos grupos rebeldes engendraron un grupo terrorista conocido como el Estado Islámico, ISIS, que define una visión radical del Sharia. En ley islámica, el Estado Islámico ha lanzado numerosos ataques en todo el mundo para imponer su ideología y sistema político, el califato. De esta manera, la guerra civil siria ha pasado de ser una confrontación entre el régimen de al-Assad y los rebeldes a la intervención de otros grupos armados y gobiernos extranjeros que protegen sus intereses en la región. Por un lado, la amenaza del Estado Islámico, el conquista de Siria, ha llevado a Estados Unidos, Francia y Reinos Unidos a intervenir el conflicto. Los aliados internacionales de al-Assad, Rusia e Irán también se sumaron a la guerra para apoyar al régimen. Después de una década de guerra, al-Assad ha tomado el control de mayor parte del país y la intensidad del combate ha disminuido, pero todavía existe resistencia en muchas partes de Siria y, según expertos internacionales, el conflicto está lejos de terminar. La peor consecuencia de la guerra es la grave crisis humanitaria que ha afectado al país. Actualmente hay más de 5 millones de refugiados sirios y más de 6 millones de desplazados internos. Según las Naciones Unidas, casi 250.000 personas han muerto y millones más han resultado heridas desde que comenzó la guerra. A esto se suma la situación económica de Siria, donde el 80% de la población vive en la pobreza. Según un informe de Save the Children, las últimas cifras muestran que 6.2 millones de niños sirios no tienen suficiente comida. Y por cómo se ve este conflicto, durará años. Protesta contra Israel y Estados Unidos. A medida que la guerra se intensifica en Franja de Gaza, la ira se desborda en Medio Oriente. Estallaron protestas anti-israelíes en Jordania, Líbano, Libia, Yemen, Irán, Turquía, Marruecos y Egipto. Pero gran parte de la ira se dirigió contra el partido más vocal, presidente y generoso de Israel, Estados Unidos, el rey Abdullah de Jordania. El amigo árabe más cooperativo de Washington canceló una cumbre prevista con el presidente Biden en Amán después del mortal ataque al Hospital Bautista Al-Ali en la Franja de Gaza. No hace falta decir que él y los demás participantes de la cumbre programada, concretamente el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se mostraron recios a asistir con un líder estadounidense que abraza con tanta pasión la muerte de Israel. Las víctimas en Gaza han aumentado drásticamente. Estados Unidos todavía puede contar con los aliados de los dictadores de la región. Las calles dicen lo contrario. La ira ha aumentado desde la horrible explosión del martes en el hospital de Bautista Al-Ali en Gaza, que mató a cientos de personas. La autoridad palestina acusó a Israel de atacar al hospital y el cual Israel se niega. El presidente el-Sisi y el rey Abdullah emitieron una declaración conjunta en el Cairo el jueves, advirtiendo que si la guerra no se detiene y expande, toda la región corre el riesgo de desastre. La semana pasada se informó desde la frontera entre Líbano e Israel. La línea de contacto parece desastre. Los combatientes de Hezbollah atacan diariamente posiciones militares israelíes, utilizando misiles guiados con otros ataques, tropas y, especialmente equipos de vigilancia y comunicaciones. Los ejércitos de Hamas y los de Jihad Islámica a veces lanzan cohetes contra Israel. Los israelíes responden atacando lo que creen que es la infraestructura militar de Hezbollah. Soldados y civiles resultaron muertos y heridos en ambos bandos. Hemos llegado al final del video. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestro próximo contenido. Gracias por ver el video hasta el final. Un saludo y hasta la próxima.